Gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede una vez más. Vamos a dar inicio entonces para este día. Estaremos dando lectura a los capítulos 8, 9 y 10 de la epístola a los Hebreos. Con la ayuda de Dios vamos entonces a avanzar en esta lectura. Escuchemos el capítulo 8. La epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 8. Así que, la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice, que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó, y no hombre, porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero fuera sin falta, cierto no se hubiera procurado lugar de segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados, y de sus iniquidades no me acordaré más, diciendo, nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Y en este capítulo, el apóstol busca enfocarse plenamente en la obra expiatoria de Jesucristo. Y esa obra es tan superior al ministerio de los sacerdotes judíos que por medio de ella el viejo sistema había sido entonces reemplazado o ha sido reemplazado por el absoluto, eterno y perfecto sacerdocio de Cristo. Él es ministro del santuario, aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Fíjense esta aclaración. Lo levantó el ministerio de Jesús. Se realiza en el verdadero santuario, no de la tierra, sino del cielo. Como sacerdote y rey, ocupa el lugar de suprema autoridad. Entonces, porque expresa, todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, y eso era necesario que se hiciere y que tuviese algo que ofrecer. Así que, si estuviese esto sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiéndose aún entonces sacerdotes que presentan la ofrenda según la ley. Y ellos servían entonces ellos eran la sombra de lo que habría de venir, como así el Señor lo advirtió por medio de Moisés cuando él iba a construir el tabernáculo, que le expresó diciendo, mira, vas a hacer todas las cosas conforme al modelo que se ha mostrado en el monte. Y esta conversación la sostuvo Jehová en el monte Sinaí cuando le mostró el modelo del arca del pacto que debían hacer los hijos de Israel.
Pero ahora, dice entonces el apóstol, es el ministerio del tabernáculo, solo era esa figura, ese símbolo de las realidades consumadas por Cristo. Por tanto, su ministerio sobrepasa el sacerdocio levítico como la sustancia sobrepasa a la sombra de las cosas. Entonces, el primer pacto fue enteramente externo. Sentó la norma, pero no ofreció el poder para cumplirlo. Mientras que Jesús lleva entonces a cabo su ministerio bajo el pacto de la gracia de Dios, forjado entonces en la mente y el corazón de los creyentes mediante el poder del Espíritu Santo. Y de ahí que Dios entonces estableciera un nuevo pacto en sus relaciones con su pueblo, basado no en una fuerza compulsiva externa, sino en un poder que viene de adentro. Y por eso narra o trae a la memoria lo expresado por Jehová a través de los profetas Zacarías, de los profetas Isaías, haciendo recordar lo que el Señor iba a obrar una vez realizada la obra expiatoria del gran Señor Jesucristo. No va a haber necesidad de que algún hermano le enseñe al otro hermano, porque todos me conocerán, todos sabrán quién soy yo. Entonces, en contraste con la revelación ilimitada e impersonal de Israel que tenía bajo el nuevo pacto, habrá un conocimiento completo, universal e inmediato de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, que mora en nosotros y está con nosotros, nos revelará las verdades concernientes a la eternidad. Entonces ya no habrá. Y fíjense cómo expresa. Recordemos que esta carta fue escrita para los creyentes judíos que en años anteriores vivían practicando el antiguo pacto, y al conocer el plan perfecto del Hijo de Dios, debían entonces desechar ya estas antiguas prácticas, este antiguo rito, entendiendo así que el Señor vino a ofrecer ese sacrificio para expiar nuestras culpas y nuestras rebeliones. ¿Qué sucedía? Que por medio de las dificultades que se atravesaban en esos tiempos, no es como ahora, hermanos. Ahora nosotros, por ser cristianos, gozamos de dichos privilegios. Anteriormente no. Naciendo la iglesia, había tanta oposición. Prácticamente ser cristiano era marcarte con la muerte, la persecución, la tortura. Y debido a estas cosas que tenían que enfrentar, muchos de los judíos, de los hebreos, habían decidido mejor volver a la antigua práctica tranquilitos, sin estarse inmiscuyendo en Jesucristo. He allí el peso del apóstol, del escritor, en hacerles entender por medio de la palabra de Dios que el pacto antiguo era imperfecto y ya eso había quedado en el pasado. Que el nuevo pacto realizado, cumplido por Jesucristo, es el que nosotros debemos abrazar y por el cual nosotros debemos de perseverar. Por muy difícil que se nos presente el camino, no podemos regresar a los rudimentos antiguos. Si esto era el llamado, no deben volver atrás, no deben regresar a esto, y por eso aquella delicadeza, aquellos detalles de expresar ambos pactos, de detallar la función de ambos pactos, pero que nosotros no podemos, ya una vez que el Señor cumplió con su sacrificio perfecto, nosotros no podemos seguir viviendo, seguir sacrificando el corderito cada vez que nosotros pequemos, cada vez que nosotros erremos. No. El Señor nos enseña por medio de su palabra que hay un nuevo pacto, y este pacto está concertado y sellado con la gracia y la misericordia, que son sus características, que reemplazan, por supuesto, el primero, que era imperfecto, que era inadecuado. Entonces, si dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y envejecido, pues ya está próximo a desaparecer. Ya esto está
como diríamos en otras palabras, está obsoleto. Ya todo lo que nosotros veíamos en el antiguo pacto era la sombra de lo que había de venir. Seguimos avanzando hacia el capítulo 9. La epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 9. Tenía empero también el primer pacto reglamentos del culto y santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho, el primero en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto, cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro, que contenía el maná, y la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Y estas cosas así ordenadas, en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto, mas en el segundo, solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera no es válido, entre tanto que el testador vive. De donde vino que ni aun el primero fue consagrado sin sangre, porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana de grana e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para el deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez
para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Fíjense lo particular de esta epístola y cómo revela la función de Cristo como sumo sacerdote. Y a la vez, no solamente sumo sacerdote, sino él mismo representa la ofrenda que llevaba el sumo sacerdote para expiar el pecado. Y allí podemos ver lo completo, lo eterno de Cristo. Y qué manera de presentarlo, qué manera de decir, de argumentar así por medio de estos sacrificios y de esta sangre de los toros, de los machos cabríos, se perdonaba pecado. ¿Cuánto más? Imagínense ustedes cuánto más la sangre de Cristo, el cual es mediante el Espíritu Eterno se ha ofrecido a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará entonces nuestra conciencia de estas obras muertas para que entonces podamos vivir en Dios. Piense cómo, y para hacernos entender esto, es necesario traer a la memoria los ritos que se realizaban con el fin y el propósito de establecer la relación entre Dios y sus criaturas. Y hay que recordar que estos ritos no fueron inventos de Moisés, no fueron inventos de Abraham. Jehová de los ejércitos les había enseñado de qué manera ofreciesen ellos los sacrificios para entonces tener una relación cercana a su Hacedor. Pero así como el Señor presentó esto, era una figura de lo que iba a acontecer con el Señor. ¿Y no les parece esto curioso? El Señor Jesucristo es el sumo sacerdote, pero también representa esa ofrenda que el sumo sacerdote debía entregar para borrar los pecados. Qué visión tan amplia, qué función tan grande la de nuestro amado Salvador. Entonces notamos que en este capítulo, para la demostración de la superioridad de la obra expiatoria de Cristo, el autor primero muestra la insuficiencia del sistema levítico de adoración. Aunque bueno, los rituales del antiguo tabernáculo eran observados con dignidad y gloria, y fallaban a la hora de proveer libre acceso a la presencia de Dios. Recordemos que para el lugar santísimo solamente podía entrar el sacerdote una vez al año. Y hay que recordar que cuando Jesucristo muere, entrega su espíritu, ese velo, porque aquí se detalla qué era lo que contenía el lugar santísimo, qué era lo que contenía el arca del pacto. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo es rasgado desde arriba hacia abajo, del cielo hacia abajo. Y eso ocurrió, fue una de las evidencias más contundentes del sacrificio de Jesucristo. Eso nos permite entonces no entrar el sacerdote una vez al año, sino que estamos en constante la presencia de Dios. Todo esto engloba o enmarca el plan perfecto de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, Jesús introdujo, por supuesto, el sistema ideal para el cual apuntaban todos los viejos rituales, y su ministerio tuvo lugar no en un santuario terrenal, recordemos, no en un santuario terrenal, sino en la esfera de las realidades celestiales. Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, en esos 3 años y medio aproximadamente que tuvo su ministerio, no podemos decir, la Biblia no nos detalla que él haya entrado como el hijo del carpintero, como Jesús, allí en el lugar santísimo. Yo soy el sumo sacerdote y yo no. Fíjense esto, y esto es bonito detallarlo, hermano. Él iba al templo. Entonces, nos damos cuenta de toda la función que Jesucristo tuvo y cómo nos enseñó. Fíjense que Jesucristo estuvo en el templo, pero en medio de su ministerio nosotros nunca vimos
a Jesucristo entrar al lugar santísimo del templo. Y cuando aquí el autor, el apóstol, nos revela de que no fue, él no entró en el tabernáculo de tierra. Y es cierto, él no entró al templo y le dijo al sacerdote, yo voy a entrar, así como lo hizo el rey Usías, que dijo yo voy a entrar y voy a ofrecer sacrificio y voy a... No, eso no le era permitido sino al sacerdote y era una vez al año que debía hacerlo. Y Jesucristo en los años que estuvo de ministerio, las veces que asistió al templo, nunca nos revela la palabra de Dios que él haya tomado la determinación de ir al lugar santísimo y allí realizar el sacrificio. No. Entonces cuando la palabra de Dios nos dice, mire, esto no lo hizo él en la tierra, fue en las esferas más elevadas, en el cielo. Entonces Jesús ofreció en sacrificio su propia sangre. Y si el sacrificio de los animales procuraba la limpieza ceremonial, hermanos, analicemos esto. ¿Cuánto más lavará las almas el sacrificio espiritual de Cristo? ¿Cuánto más se ofreció, se inmoló? No allí en el altar del templo, como lo hacía el cordero. Allí fue visto como un espectáculo, burlado como un vil malhechor. Y allí, en medio de ese proceso, de ese sacrificio puro y eterno, nos abrió el camino a la redención, nos otorga la redención. Entonces, recordemos que un testamento puede ser legalmente ejecutado. Aquí nos habla el apóstol sobre la función o lo que se trata el testamento. Y recordemos que un testamento no puede ser legalmente ejecutado sino hasta que después de la muerte de quien lo ha dictado, como se demuestra con la ratificación del primer pacto en el Sinaí. De la misma manera, la muerte de Cristo era necesaria para el establecimiento del nuevo pacto. Entonces, el antiguo tabernáculo necesitaba ser santificado por la sangre. Nada se consideraba purificado sin la marca de la sangre derramada. De hecho, el autor ve aquí un tipo de vida espiritual. Fuera del derramamiento de la sangre de Cristo no hay perdón de pecados. Entonces, los sacrificios del Antiguo Testamento eran solo figuras terrenales de las realidades celestiales que requerían mayores sacrificios que la sangre de animales. Lo que completamente es satisfactorio es que el sacrificio ofrecido por Cristo se comprueba por el hecho de que tuvo que ser ofrecido solo una vez. Entonces, la muerte física no pone fin a la existencia consciente. Hay algo después de esto, cuando nos dice el apóstol en el versículo 27, y esto nos llena de esperanza. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto viene el juicio. Entonces, Jesucristo vino a la tierra a completar su obra redentora y posteriormente entró al cielo, abriendo el camino de acceso a Dios. Y un día, hermano, regresará para salvar a los que esperan en Él, a los que en Él estamos anclados y confiados. Él regresará, pero ya esta vez no como el Cordero Pascual. Ya esta vez no como el hijo del humilde carpintero. Ya esta vez no para ser escupido, bofeteado, para ser humillado. Esta vez lo hará como lo que Él es, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, y le dará a cada quien su justa recompensa. Entonces conviene que nosotros miremos a Cristo y entendamos que ya no hay más excusas para no aceptarle. Es nuestro sacerdote, es la ofrenda viva entregada por expiación de mis pecados. Y sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay redención, no hay perdón, no hay justificación. Entonces necesario es que nosotros miremos lo que Él hizo, lo que estableció y lo que nos conviene a nosotros
aceptarle a Él, tal cual como Él nos los ha enseñado. Seguimos avanzando al siguiente capítulo. La epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Empero en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba: sacrificio y presente, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo: heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero, para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo, que después que dijo: y este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones, y en sus almas las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Empero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte, hechos compañeros de los que estaban en tal estado. Porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo.
conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos y que permanece. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales, que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Gracias, Jesús, nuestro sumo sacerdote, nuestro gran Cordero, ese Cordero inmolado que nos da la oportunidad de una herencia celestial. Hermanos, si nosotros nos sentamos a meditar con cuánto amor el Señor ha demostrado que valemos para Él, somos su especial tesoro, miraríamos con horror el pecado, nos temblaría el corazón a la invitación del pecado, pues el Señor ha dado tanto por nosotros, se entregó todo por nosotros. Es justo que nosotros le demos toda nuestra fidelidad y nuestra vida entera a Él, manteniéndonos firmes, constantes, fervientes en ese amor glorioso que Él nos ha entregado. Precioso este capítulo que leímos, el capítulo 10. La insuficiencia de los sacrificios de animales. Y es verdad, nosotros cuando leemos sobre los sacrificios levíticos que se hiciesen, recordemos que eran perfectos a los adoradores. No habría necesidad de, si nosotros analizásemos esto, ¿verdad? Que si los sacrificios que presentaban los descendientes de Aarón, los levitas, los descendientes de Aarón provenían de la tribu de Leví, obviamente, pero los levitas estaban encargados, pues, de la manutención, de los cuidados, del templo, de todos los oficios que requería el arca también, cuando no estaba el templo construido, por supuesto. Si los sacrificios levíticos hiciesen perfectos, tal cual, a los adoradores, entonces no habría necesidad de repetirlos anualmente. Y esta constante repetición solo sirve para recordarles sus pecados, en lugar de removerlos de sus conciencias. Entonces, los sacrificios de animales no pueden limpiar la culpa del pecado, y aunque ordenados por Dios, los sacrificios y las ofrendas eran insatisfactorios, porque se trataba solo de sombras y símbolos. Dios quiso que se consumaran mediante la ofrenda perfecta del cuerpo de Cristo. Y recordemos que los sacrificios fueron ordenados por el Señor, pero esto era una sombra de lo por venir. Estos sacrificios se hacían cada año y esto hacía recordar la memoria, traía a la memoria los pecados que se habían cometido. La sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Esto había que hacerlo una vez al año porque somos continuos en pecar, estamos constante en pecar. Y eso era como el derramamiento de la sangre de los machos cabríos, era como pagando pequeña cuota. Esa sangre que se invertía en la exoneración de los pecados del pueblo, del sacerdote, eran como pequeñas cuotas que se daban para los pecados que se cometían. Sin embargo, el mundo conoció lo que es realmente el sacrificio perfecto a través de la inmaculada vida de Jesús, al haberse ofrecido en la cruz para redimir nuestros pecados. Entonces, nuevamente toma los capítulos o los versículos traídos del Antiguo Testamento para corroborar lo que se estaba diciendo. Pues decía en el Salmo 40, decía, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y estos holocaustos y esas expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces yo dije, bueno,
vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, y eso lo tomó, lo recordó del libro del profeta Jeremías. Entonces nos damos cuenta que diciendo primero que el sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales estas cosas se ofrecen según la ley que había ordenado el Señor. Y diciendo entonces esto, que vengo para hacer tu voluntad, ¿qué quiere decir? Quita lo primero para establecer lo último. Y aquí él cita estos versículos y después los va citando individualmente para darle la debida interpretación. Y en esa voluntad del Señor, somos nosotros santificados mediante esa ofrenda perfecta del cuerpo de Cristo, que se hizo solamente una vez, pero esto sin retorno, es decir, una sola vez, ya no hay que volverlo a hacer, una sola vez y para siempre. Entonces, la muerte de Cristo perfecciona a los santificados. ¿Lo sabían así? El autor contrasta al sacerdote del Antiguo Testamento, ofreciendo constantemente sacrificios inefectivos en comparación con el que hizo Cristo, habiendo concluido su obra del nuevo pacto en el Calvario. Y Cristo se ha sentado en las alturas, en las esferas y las manifestaciones de su triunfo sobre todos sus enemigos. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, pero nunca podrán quitarse los pecados definitivamente. Pero con Cristo, habiendo Él una sola vez ofrecido su cuerpo, ya esto le permitió a Él entonces, y eso es una verdad que no podemos callar. El Señor está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Allí, como abogado. Recordemos la visión que vio Esteban minutos antes de morir. Él vio los cielos abiertos y vio al Hijo del Hombre, vio a Cristo sentado a la diestra. Entonces, el Señor, ofreciéndose, hace perfecta la oportunidad de redimirnos de la muerte, del pecado, porque precisamente ¿qué éramos nosotros? Merecedores de la muerte. Y el Señor se entregó a sí mismo como ofrenda para nuestras rebeliones, para nuestros pecados, porque una sola vez hizo esa ofrenda y eso nos hizo perfecto a todos los santificados. Y nos atestigua el Espíritu Santo después de haber dicho esto, y nos cita entonces al profeta Jeremías: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Además de que la única ofrenda de Cristo trae promesa de salvación, nos atestigua el Espíritu Santo a través de Jeremías que Dios obrará en nosotros para hacer surgir nuevos deseos de hacer su voluntad, aún más donde quiera que el antiguo pacto solamente podía servir como recordatorio de pecado. El nuevo pacto trae real perdón, es lo que realmente nos haría ser libre. Y aparte añade: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, porque el precio pagado fue altamente elevado, nada más y nada menos que la muerte de Cristo, el Cordero inmolado. Así que, hermanos, teniendo esta libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y se dan cuenta cómo el apóstol describe todo lo que conlleva el sacrificio de Jesús, no se podía entrar al lugar santísimo. Ahora, una vez rasgado el velo por medio del sacrificio de Cristo, entonces tenemos esta oportunidad por el camino nuevo, porque el Señor nos muestra un nuevo y mejor camino, el que nos abrió el Señor tras del velo. Esto quiere decir de su carne. La confianza
en entrar a la presencia de Dios se basa en la sangre de Jesucristo y en su ministerio como sumo sacerdote. Y nos dice entonces, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué es? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál debe mostrar? ¿Cuál debe ser nuestra actitud, hermanos? Acerquémonos. No nos mantengamos indiferentes, alejados de la presencia de Dios, porque precisamente el lugar santísimo representa la presencia de Dios en la tierra. Acerquémonos ya una vez que ese velo que dividía el acercarse a la presencia de Dios y ha sido roto por medio de este sacrificio perfecto, entonces allí viene nuestro actuar. Acerquémonos con un corazón sincero, con esa certeza de fe y nuestros corazones purificados de cualquier cosa mala y lavados los cuerpos con esa agua pura, que nosotros podamos mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque recordemos, hermanos, qué hermosas palabras. Fiel es el que lo prometió. La profesión de nuestra esperanza sobre la futura consumación de nuestra salvación nunca vacilará mientras esté fundada en la fidelidad de aquel que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para que podamos estimularnos al amor y a las buenas obras. Y hace esta recomendación, no dejando de congregarnos, porque algunos tienen esto por costumbre, sino que nos exhortemos, que exhortándonos, y cuanto más, ¿verdad? Porque el día está cerca. El amor de unos por otros en Cristo debe manifestarse en obras de amor y en la unidad en su nombre, y especialmente en la luz de su inminente venida. Y una de las advertencias más solemnes contra la apostasía que encontramos en la Escritura: si uno abandona deliberadamente a Cristo, no hay sacrificio para el pecado. Fíjense, porque si nosotros pecáremos voluntariamente, después de nosotros haber conocido la verdad sublime del Señor, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no hay más nada que hacer. Miren esta advertencia. ¿Qué es lo que queda? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y estos versículos quedan para nuestra amonestación. Sí es cierto que el Señor es amor, porque si no fuera así jamás hubiese entregado a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Pero ya una vez que ese sacrificio se ha realizado y a tu mente, a tu corazón llegó ese conocimiento y tú te haces indiferente a lo que Dios ha hecho por ti, ya no hay más excusa. ¿Qué es lo que nos queda entonces soportar? Una horrenda expectación de ese juicio, ese hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿cuál era la sentencia? Morir irremisiblemente, como lo dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 17. Entonces nos hace la pregunta el apóstol: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Hay grados en el castigo. El que viola la ley de Moisés sufre el castigo prescrito en Deuteronomio 17 del 2 al 6. Un apóstata del cristianismo sufrirá un castigo mucho mayor, porque ha pisoteado al Hijo de Dios, considerado su sangre inmunda y hecho afrenta al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que le quedará? ¿Qué forma? La palabra de Dios, ¿cómo nos advierte para que podamos despertar si no estamos conscientes de esta realidad? Porque conocemos que el Señor dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor nos dice: yo juzgaré a su pueblo, como lo dice en Deuteronomio capítulo 32. Hermanos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y la Escritura testifica que el juicio de Dios es seguro, es absoluto.
Entonces, cuando aquí se está hablando de lo que hizo Jesucristo, fíjense cómo resalta, porque nos da unas vastas explicaciones sobre toda la obra redentora de Cristo como sumo sacerdote, como rey, como ofrenda. Pero reduce esto en unos versículos que nos deben hacer temer. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Si nosotros hemos recibido este mensaje de salvación y nosotros nos hacemos ajenos a toda invitación, a todo respeto y consideración al sacrificio que Cristo hizo por nosotros, nos queda un horrible juicio, terrible. Pero traed a la memoria esos días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Y aquí nos dice entonces, el autor alienta a sus lectores recordándoles su antigua fidelidad en medio de las pruebas y su compasión por otros y el inminente retorno del Señor. Por una parte, ciertamente, con vituperios, con tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo, y eso era precisamente lo que pasaba con los cristianos de la época, eran hechos espectáculos. Cuántas atrocidades tenían que pasar. Y esto les decía para que supieran que fueron llegados a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, haciéndole la memoria de las cosas que habían pasado, de las que habían sufrido, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes también sufristeis, pero lo sufristeis con gozo, sabiendo que ustedes tendrán algo mejor, algo perdurable, como es la herencia en los cielos. Entonces, el consejo precioso del apóstol: no perdáis pues esa confianza que nos entrega grande galardón, porque es necesario que a través de la paciencia, haciendo nosotros la voluntad de Dios, obtengamos estas promesas. ¿Por qué? Y nos alienta con esta expresión hermosa, porque aún un poquito, dice, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Sin embargo, para que tu espera pueda ser efectiva y sin fluctuar, tienes que hacerlo a través de una vida llena de fe. Aún un poquito, ¿no les ha llamado la atención este hermoso versículo? Y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Pero ¿qué sucede si retrocede, si se retrae, si cambia de rumbo? ¿Qué nos enseña la palabra? No agradará a mi alma. Qué hermoso versículo, y me encanta este versículo del capítulo 10. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, no, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Qué hermoso versículo, hermano. Aduéñese de ese versículo de Hebreos 10:39. Aduéñese. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No, nosotros somos los que tenemos fe para la preservación del alma, en la gloriosa esperanza que trae en las nubes el Hijo de Dios. Porque aún un poquito, hermano, falta un poquito. Y el que ha de venir, vendrá, no tardará, para que nosotros podamos con certitud, con la certeza, esperarlo. Necesitamos tener esa fe hermosa. Como lo dice uno de los signos de nuestro ignario: dame la fe de mi Señor. Esa fe que pueda hogueras soportar. Esa fe que nos permita abastecernos de esa esperanza, para que esperemos ese tiempo que falta por ver al Señor descender a buscar a los que plenamente confiaron en Él, a los que no fluctuaron, a los que no estuvieron un día sí, un día no, en modo farmacia, de turno. ¿Ustedes han conocido personas así? Modo farmacia, hoy son, mañana no son. Hermanos, nos conviene estar firmes en esta preciosa profesión de fe. Qué hermoso, hermanos. Nosotros no somos de los que retrocedemos para la perdición, no, porque el que pone sus manos en el arado y mira atrás no es apto para el reino de los cielos, dijo Jesucristo. Por tal motivo nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición,
somos fieles para ganancia del alma. Hermosas palabras, hermosa nuestra profesión de fe, glorioso es nuestro Cristo. Gracias a cada uno de nuestros hermanos por haber compartido con nosotros